Mi nuera dejó a sus 2 hijos en mi antigua casa, prometiendo volver en 4 horas. Nunca regresó, traicionando a todos. 10 años después me demandó por secuestrar a sus hijos, exigiendo justicia. Pero cuando le entregué al juez un sobre misterioso, él preguntó: ¿ellos saben lo que contiene? Yo respondí: ¿todavía no? Esa verdad lo cambió todo. Antes de continuar, escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La llave de tuercas se me resbaló de la mano, chocando contra el piso de cemento del taller. Ese sonido, mezclado con el crujir de la gravilla bajo unas llantas desconocidas, tensó cada músculo de mi cuerpo curtido por los años. Miré mi reloj. 7:15. Los muchachos no regresarían de su entrenamiento de fútbol hasta dentro de 1 hora. A través de la ventana empolvada, vi cómo un automóvil plateado emergía lentamente detrás de los eucaliptos que bordeaban mi camino de entrada. El auto avanzaba despacio, con deliberación, como si la conductora quisiera estudiar cada rincón de mi propiedad. Mi finca estaba a 5 kilómetros del pueblo, lo suficientemente aislada como para que las visitas inesperadas fueran raras. Me enderecé tras pasar horas inclinado sobre la vieja cosechadora que estaba reparando. Mis articulaciones protestando. El sedán se detuvo junto a mi porche delantero, el motor palpitando mientras se enfriaba. El polvo se levantó a su alrededor como una nube de incertidumbre. La puerta del conductor se abrió y una mujer descendió. El aire se me atascó en la garganta. Incluso a esa distancia, incluso después de 10 años, reconocí esa silueta, más delgada ahora, más angulosa pero inconfundible. Claudia Vargas, o como se llamaba antes, Claudia Moreno, la viuda de mi hijo, la mujer que había abandonado a mis nietos como si fueran basura. Había cambiado. Su cabello negro era más corto, teñido de un tono más áspero que no favorecía su piel. La ropa que llevaba, un saco gris impecable y pantalones oscuros, parecía cara, como si quisiera proyectar respeto y estabilidad. Pero yo podía ver la energía nerviosa en sus movimientos, los dedos tamborileando contra las llaves del auto, las ojeras marcando su rostro, visibles incluso desde esa distancia. Se veía mayor de sus 44 años, desgastada por la vida que había escogido en lugar de sus hijos. Salí del taller aún con la llave de tuercas en la mano. Mis botas de trabajo crujieron sobre la gravilla mientras me movía hacia la casa, colocándome entre Claudia y la puerta delantera. Ella todavía no me había visto. Su atención estaba fija en las ventanas, buscando alguna señal de los muchachos que había dejado atrás. Claudia. Mi voz cruzó el patio, seca y fría. Ella giró y por un instante la sorpresa auténtica cruzó su rostro. Luego se recompuso, alzando la barbilla con una confianza que yo sabía que no sentía. Su sonrisa era ensayada, vacía. «Hola, Esteban». Dio un paso más cerca, los tacones golpeando contra las piedras. «¿Te ves bien?» Yo no me moví de mi sitio junto a los escalones del porche. Apreté la llave de tuercas hasta que mis nudillos quedaron blancos. «¿Qué haces aquí?» «He venido a recuperar a mis hijos». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Durante 10 años, Andrés y Paula habían sido mis muchachos, mi responsabilidad, mi familia. Los había criado, convirtiéndolos de niños asustados en jóvenes fuertes. Les enseñé a patear un balón, los ayudé con las tareas, los abracé cuando despertaban llorando por pesadillas en las que sus padres no podían consolarlos. «Tus hijos». Mi voz subió, aunque intenté mantener la calma. «Perdiste el derecho a llamarlos así cuando los abandonaste». La compostura ensayada de Claudia se resquebrajó un poco. «Estaba enferma, Esteban».
Necesitaba tiempo para sanar. 10 años. Me adelanté, imponiendo mis 1,85 metros de altura y la fuerza de mi cuerpo de campesino sobre ella. 10 años para sanar. ¿De qué? ¿De ser madre? Ella vaciló, pero no retrocedió. No entiendes lo que pasé después de que Raúl muriera. El dolor, la pena. Ese dolor lo entiendo demasiado bien. Mi voz salió dura, cortante. Entiendo que 2 niños necesitaban a su madre, y ella decidió huir en lugar de luchar por ellos. Estoy luchando por ellos ahora. La voz de Claudia se endureció, dejando ver un acero oculto bajo su nerviosismo. Soy su madre, Esteban, su tutora legal, y quiero que vuelvan conmigo. La amenaza era clara. No pedía, exigía. Lárgate de mi propiedad. Levanté un poco la llave de tuercas, no como amenaza, sino como un punto final. Esos muchachos tienen un hogar aquí. Tienen estabilidad. No necesitan que vuelvas a destrozarles la vida. La sonrisa de Claudia volvió, más fría que antes. Ya veremos. Se dio la vuelta y regresó a su auto con pasos medidos. Esto no ha terminado, Esteban, ni de lejos. El sedán plateado retrocedió por mi camino, desapareciendo tras los eucaliptos tan de repente como había llegado. Quedé solo en el patio, con la llave temblando en mi mano, viendo cómo el polvo se asentaba donde su coche había estado. El silencio del campo regresó. Pájaros cantando a lo lejos, el viento moviendo los cultivos de maíz, pero la paz de 10 años había sido destruida. Claudia estaba de vuelta y quería a mis muchachos. Caminé hacia la puerta de la cocina con las piernas inestables. Esto no había terminado, ni de lejos. Dentro, mis movimientos fueron automáticos mientras mi mente daba vueltas. Llené la cafetera con agua, eché el café en el filtro, presioné el botón de preparar. Gestos mecánicos realizados con manos que aún temblaban por el enfrentamiento. Ni siquiera el ritual conocido podía calmar la tormenta en mi pecho. 10 años desde que ella desapareció como humo, dejándome recoger los pedazos de 2 pequeños corazones rotos. El vapor se alzó de mi taza cuando me senté en la mesa de pino donde mi familia había compartido miles de comidas. La foto de Raúl me sonreía desde la puerta del refrigerador. Mi muchacho en uniforme militar, orgulloso y fuerte, sin saber lo que vendría después, lo que el accidente nos arrebataría. El café sabía amargo, pero lo bebí igual, dejando que el calor me anclara al presente. La luz del atardecer entraba por las cortinas de flores que mi esposa había colgado 25 años atrás, tiñendo todo de dorado. Esa cocina había visto tanta alegría como dolor. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me arrastraran a los últimos días de Raúl en el verano de 2013, cuando la esperanza finalmente murió en aquella fría sala de hospital. Mi hijo, mi muchacho fuerte y capaz, el que podía arreglar cualquier motor y enamorar a cualquier mujer, reducido a vendajes y tubos bajo sábanas blancas después del accidente en la carretera. Claudia estuvo presente en cada visita, sosteniendo su mano mientras las máquinas entonaban su letanía electrónica de vida artificial. Le hablaba sin parar, contándole las últimas travesuras de los niños, pintándole futuros que nunca llegarían. Incluso cuando el cuerpo de Raúl se apagaba, ella no dejó de creer que volvería a casa. «No puedo hacerlo sin él, Esteban», me susurró una noche en el pasillo del hospital, el rímel corriendo por sus mejillas. No sé cómo ser madre sola, debía haberlo visto entonces. Cómo se estremecía cuando Andrés la abrazaba, como si su contacto doliera. Cómo miraba a Paula dormida y rompía a llorar sin motivo. Los niños eran el reflejo vivo de Raúl.
El mismo cabello oscuro, la misma barbilla testaruda, la misma risa capaz de llenar una habitación. Después del funeral, la pena de Claudia lo devoró todo. Pasaba horas en la silla de Raúl, perdida en la nada. Los niños le mostraban dibujos, le pedían ayuda con la tarea, y ella los miraba como si fueran fantasmas. «Abuelo Esteban», me preguntó Andrés a los 8 años, «¿por qué mamá ya no nos ve?» Yo ya pasaba más tiempo en su casa, ayudando con las comidas y la rutina de dormir. Claudia desaparecía durante horas, manejando por el campo o sentada en la tumba de Raúl. Cuando regresaba, olía a alcohol y a otras cosas que prefería no nombrar. Los niños empezaron a venir a mi finca cada vez más seguido. Primero tardes, luego noches, después fines de semana completos. Claudia nunca protestó. Al contrario, parecía aliviada de tenerlos lejos. Entendía su dolor. Claro que sí. Yo también lo había sentido cuando el accidente me arrebató a mi hijo. Pero entender no justificaba abandonar. Esos niños necesitaban a su madre, no a una estatua rota por la pena. «Hice todo lo que pude», me susurró Raúl en su última conversación consciente. «Prométeme que cuidarás de ellos, papá. De todos ellos. También de Claudia, si puedes». Le di mi palabra con lágrimas en los ojos, sin imaginar lo imposible que resultaría cumplirla. ¿Cómo cuidas a alguien que no quiere ser salvado? El café se había enfriado en mis manos. Miré la foto de Raúl con su rostro joven, lleno de esperanza y determinación. Luchó contra sus heridas hasta su último aliento, sin rendirse, sin huir del dolor. Su esposa tomó una decisión distinta. Dejé la taza y me froté los ojos. El mañana traería nuevos retos. Claudia lo había dejado claro, pero esa noche necesitaba recordar por qué había luchado tanto para darle a Andrés y a Paula la estabilidad que su madre no pudo. El sonido de la gravilla en la entrada me hizo alzar la cabeza. Los muchachos habían llegado del entrenamiento, sus voces atravesando la puerta mosquitera mientras discutían sobre partidos de fútbol. Sonidos normales de una tarde normal en una casa donde los niños se sentían seguros y amados. Me recosté en la silla, dejando que la foto de Raúl me observara desde la puerta del refrigerador, sonriendo hacia la cocina donde sus hijos pronto se sentarían a cenar. Algunas promesas valen la pena cumplirse sin importar el costo. El rostro de Raúl en aquella fotografía se volvió borroso cuando mis ojos se nublaron con lágrimas que no llegaban a caer. Esa promesa que le hice de proteger a su familia, a todos, había sido puesta a prueba de formas que nunca hubiera imaginado. Pero hubo una noche en particular que quedó grabada en mi memoria como una marca de fuego. La noche que lo cambió todo para siempre. 3 años después de la muerte de Raúl, cuando los muchachos apenas comenzaban a sentirse seguros en sus rutinas, Claudia tomó su decisión. Pasaban de las 3 de la madrugada cuando escuché portazos de auto frente a mi casa. Yo me había quedado dormido en el sillón reclinable, con las noticias de última hora titilando en silencio en la televisión. Ese ruido me despertó de golpe y supe al instante que algo andaba mal. Desde la ventana vi el viejo Corolla de Claudia tambaleándose un poco y a ella caminando hacia mi porche. Incluso en la penumbra, su andar inseguro lo decía todo. ¿Estaba borracha o peor? La intercepté antes de que pudiera llegar a la puerta donde mis nietos dormían. El olor me golpeó primero. Vino barato, mezclado con algo más fuerte, químico. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y en sus ojos había una expresión salvaje, desesperada, que jamás había visto. «Claudia, ¿qué haces aquí?», le pregunté en voz baja, consciente de que los niños dormían arriba.
Quiero ver a mis hijos. Intentó pasar a la fuerza, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. Son mis hijos, Esteban. No puedes impedírmelo. A las 3 de la mañana, en estas condiciones. Le señalé su aspecto descompuesto. Están dormidos, están a salvo. Déjalos en paz. Pero nuestras voces ya habían subido las escaleras. Escuché pasos pequeños sobre el piso de madera. En segundos, Andrés apareció en lo alto, su rostro de 11 años pálido de confusión. Detrás de él, Paula, con su osito de peluche apretado contra el pecho, se frotaba los ojos. «Abuelo, ¿qué pasa?», preguntó Andrés con voz temblorosa. Claudia miró hacia arriba, hacia sus hijos, y algo se quebró en su expresión. No fue ternura, sino dureza, como una puerta cerrándose de golpe. «Mamá», dijo Paula con la esperanza colándose en su voz soñolienta. En lugar de responder, Claudia se giró hacia mí. «No puedo», susurró, las palabras arrastradas. «Míralos, Esteban. Tienen sus ojos, su sonrisa. Cada vez que los veo, veo lo que perdí». Los niños bajaron un par de escalones, atraídos por la voz de su madre, aunque sin soltar la mano del otro. Andrés pasó un brazo protector sobre los hombros de Paula. Esa imagen me partió el alma. Ningún niño de 11 años debería cargar con la responsabilidad de proteger a su hermana. «Claudia», dije con un tono más suave, «ellos te necesitan, te extrañan». Ella soltó una risa amarga, sin pizca de humor. «¿Necesitarme? Míralos, Esteban. De verdad, míralos. Me tienen miedo. A mí, su propia madre. Se esconden detrás de ti como si yo fuera un monstruo». Volví la vista hacia ellos y el corazón se me hundió. Paula lloraba en silencio y Andrés tenía una expresión cansada, demasiado madura, marcada por demasiadas decepciones. «Eso no es», intenté decir, pero Claudia ya estaba avanzando hacia la puerta. «Me voy», declaró con voz firme. «Esta vez para siempre. Claudia, espera. No hagas esto. Estarán mejor sin mí. Tú cuidarás de ellos. Ya lo haces. Te aman más de lo que me amaron a mí jamás». Eso no es cierto, y lo sabes. Pero ya era tarde. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras ella. Oí su auto arrancar, el motor tosiendo mientras se alejaba por el camino. Los niños y yo quedamos inmóviles en la sala, escuchando cómo el sonido se desvanecía en la distancia. A la mañana siguiente, encontré la nota que había dejado sobre el mostrador de mi cocina, escrita a mano en un papel rayado con letras temblorosas pero claras. «Esteban, no puedo ser la madre que ellos merecen. Cada día que los veo es un día más en el que fallo a la memoria de Raúl. Cuídalos, críalos, ámalos como yo no puedo. Ahora son tuyos, Claudia». Doblé esa nota con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Un instinto me decía que algún día la necesitaría, y vaya si la necesitaría, 10 años después. Sentado ahora en mi cocina con el amargo sabor del café frío en la boca, entendí lo que había ocurrido esa noche. El regreso de Claudia no tenía nada que ver con amor maternal, ni segundas oportunidades. Era por otra cosa, algo que no tenía relación con ser madre. Me levanté de la mesa con las articulaciones quejándose y llevé la taza al fregadero. La foto de Raúl me observaba desde el refrigerador, su rostro joven más serio bajo la luz del atardecer. Mañana traería lo que Claudia hubiera planeado, pero yo estaba listo. Tenía la verdad de mi lado, y 10 años de pruebas de que esos muchachos pertenecían aquí conmigo, donde eran amados y estaban a salvo. La risa de Andrés bajó desde arriba mientras ayudaba a Paula con la tarea. Sonidos normales en una casa normal, donde los niños podían confiar en que los adultos los protegerían. Algunas batallas valen la pena sin
Importar cuánto duren, el peso de ese... Recuerdo seguía oprimiéndome mientras contemplaba la foto de Raúl. Pero el abandono de Claudia no fue el final de la historia. Fue el comienzo de mi propia búsqueda desesperada de respuestas. 4 semanas después de que desapareció, conduje hasta la estación de policía de Villarrica. El oficial Mendoza, un hombre de la edad de mi hijo, me escuchó con paciencia mientras le explicaba la situación. Su uniforme impecable contrastaba con la verdadera compasión en sus ojos. «Señor Moreno, entiendo su preocupación», me dijo, inclinándose sobre su escritorio metálico. «Pero sin señales de violencia o coerción, lo único que podemos hacer es incluirla en la base de datos de personas desaparecidas». Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando sombras duras sobre aquellas paredes verde institucional. Yo me sentía fuera de lugar en mi ropa de trabajo, rodeado de archivadores y documentos que no podían reflejar la realidad. 2 niños preguntándose por qué su madre ya no los quería. «Dejó una nota», expliqué. «Decía que no podía ser madre». «Eso en realidad respalda la salida voluntaria», contestó Mendoza con tono firme pero amable. «Los adultos tienen derecho a irse, aunque no estemos de acuerdo con sus decisiones». 3 meses después, mi frustración con las limitaciones de la burocracia me llevó a la oficina de Carlos Herrera, un investigador privado en Medellín. Su pequeño despacho estaba sobre una panadería, atiborrado de carpetas y reportes manchados de café. «Encontrar personas es lo mío», dijo con seriedad, estrechándome la mano. «Pero tiene que entender algo. A veces lo que encontramos no es lo que uno quiere oír».